que retomar. Tenemos el espacio de siempre para analizar aspectos de sesiones anteriores. Por favor, usemos el espacio mientras logro poner mi presentación a la vista. Ninguno. No puede ser. No hay ningún tema con el que tengan dudas de sesiones anteriores. No. ¿Se escucha? Sí, se escucha y ya está presentando. Va. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues arranquemos. Bien. Seguimos en la parte de los aspectos relacionados con medio ambiente, desarrollo sostenible y todo lo que hemos venido hablando respecto de economía ecológica, economía ambiental, cambio climático, externalidades, toda esa parte es importante. Hemos venido entonces conversando desde el principio del curso. Estamos hablando de recursos naturales y lo hemos venido haciendo respecto de que los recursos naturales forman parte del factor de producción tierra, o a la base natural, todo está ahí. Pero es preciso establecer la primera división que hay respecto de recursos naturales. Y esta viene, en la economía de los recursos naturales, se hace distinción entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. ¿Cuál es la principal característica de estos recursos? Sucede que los recursos naturales renovables, en términos de generaciones humanas, estos tienen la capacidad de rehabilitarse en periodos relativamente cortos, en generaciones humanas. 30, 40, 50 años, dependiendo del tipo de recurso y dependiendo del caso. A veces un poco menos, 5, 8, depende. Ahora, el caso contrario. Aquellos elementos que a la naturaleza le ha llevado cientos de miles o millones de años poner a la disposición del hombre ese inventario de recursos, ese stock de capital natural, como es de procesos geológicos, van a tardar muchas generaciones humanas. Los nietos de sus bisnietos no va a alcanzar para que vuelvan a haber una generación estos recursos de nuevo. Le llevaron a la naturaleza cientos de miles o millones de años conformarlos. Por eso es que cuando entran en el ciclo de extracción, cuando empiezan a utilizarse, entran en su etapa de agotamiento. ¿Duda con esto? No. Ninguna. Ok. Entonces, veamos esa clasificación así, partámosla. Los renovables, vamos a hablar de recursos hidrológicos o hídricos, agua, recursos forestales, que es el bosque, biodiversidad. Cuando hablemos de biodiversidad, vamos a hablar de genes, especies y ecosistemas. Los recursos hidrobiológicos, que son los recursos pesqueros. Vamos a hablar acá tanto de la producción de acuicultura,
como de la pesca extractiva, refiriéndonos a los hidrobiológicos. Un caso particularmente especial es el del recurso edáfico, el suelo. Ven acá, que en los no renovables está el edáfico y el lítico. Veamos aquí, los que están así en este mostaza son los recursos del subsuelo, que es el sistema lítico. Acá están los hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón mineral. Y los minerales, minerales metálicos y minerales no metálicos. Ahora bien, acá remarquémoslo. El suelo es una instancia intermedia entre estos dos. Para muchos autores, el suelo es efectivamente una formación geológica. Por lo tanto, debería de corresponder automáticamente a los recursos naturales no renovables. Sin embargo, tiene la característica de que es la cara, la parte más superficial del sistema edáfico. Es la capa arable de la tierra, lo que definimos como suelo, donde están todos los ingredientes, todos los elementos que la producción agropecuaria necesita para desarrollarse, principalmente la agrícola. Para desarrollarse necesita los componentes que están en el suelo. Entonces, estos suelos permiten que se pueda aumentar o que se pueda regenerar en buena parte de ese tipo de componentes, aumentando así su productividad y por ende su tiempo de vida útil. Por lo tanto, tiene algunos aspectos de renovable, porque mediante prácticas de uso adecuadas, rotación de suelos, rotación de cultivos, barreras vivas, barreras muertas, prevención de la erosión, se puede aumentar su vida, manteniendo su productividad. Claro, ya sabemos que eso requiere costos y por eso se dificulta, pero sí se puede hacer, por lo tanto no es un recurso no renovable así al 100%, que no se puede hacer nada, no se puede sembrar petróleo, no se pueden sembrar minerales, no se puede hacer nada de eso. Son tiempos entonces diferentes para tener a disposición de nuevo ese stock. ¿Me di a entender con esto? Sí. Bueno, empecemos entonces con el tema de los recursos hidrológicos o recursos hídricos. Aprendimos en la primaria o en la secundaria que el agua, la fórmula que era de H2O, corresponde a un elemento o un cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxígeno y 2 de hidrógeno. O en el orden, si quiere, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, es lo mismo. Que en su estado natural es incoloro, insípido, pero en pequeñas cantidades. Ahora, cuando la cantidad aumenta, particularmente las
ya sobre grandes masas, océanos, ríos, lagos, ya tiene colores diferentes. Ya también ahí entran en juego otros elementos. El agua es el disolvente o solvente por excelencia. Prácticamente lo disuelve todo. A temperatura de 0 grados se congela y a 100 grados se evapora. Es sin duda el elemento más importante para garantizar la vida. Sin agua no hay vida. Algunos científicos dan fe de que mientras no había diversidad biológica o no mucha en la parte continental del planeta, en el mar ya se evidenciaban muchas formas de vida, diversas y abundantes. Por lo tanto, opinan que la vida se originó en el agua. De ahí toda la importancia que este vital líquido tiene para cada uno de nosotros y para la humanidad en general. Pero el agua sufre de muchos problemas. Quizá el principal problema que el agua enfrenta es la percepción que tienen muchos individuos, muchos agentes económicos, respecto de que el agua es sumamente abundante. El agua la da Dios y no debería el alcalde de tener que cobrarla y debería estar disponible para todos, en todos lados, a toda hora. Debería de ser un abastecimiento seguro, ¿verdad? Calidad, cantidad y continuidad. La necesaria y la suficiente para que todos, absolutamente todos los seres humanos dispusiéramos de ella todo el tiempo. Y sabemos que eso no sucede así. Pero bueno, esa percepción de abundancia está en función que 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Lo que no consideramos así en primera instancia es que esta es agua salada, que para empezar es difícil y muy cara de ponerla en condiciones de utilizarla para las mismas actividades económicas, para los mismos usos que se le dan al agua dulce, que es el agua superficial. No, que es el agua que tiene varios elementos. Veamos así. Del total de agua dulce disponible, que es un 3%, porque el 97% del agua es salada, 3% es agua dulce. De ese 3%, que ahora es el 100, el 69% está congelada en casquetes polares y glaciares, 30% en el subsuelo, y eso deja una disponibilidad de agua superficial del 1. Acá, esta es una disponibilidad teórica, porque ese 1% tiene muchas limitaciones para el consumo humano. Veámoslo gráficamente. Total del agua del planeta, 97% es agua salada, 3% agua dulce. Del agua dulce ya nos pasamos para acá. Del total del agua dulce, 69% capturada en casquetes glaciares y polares, 30% en el subsuelo, agua superficial, 1%. Del agua superficial, de este 1%, el 87% en lagos, 11% en pantanos y 2% en ríos, que son
reservorios de agua dulce, importantes todos. ¿Cómo es que ese ciclo, pues, mantiene la cantidad de agua disponible? Recuerden que comentamos de la acción de la energía solar sobre todos los procesos bióticos. Todos los ciclos que se dan en la naturaleza son resultado de la energía calórica y lumínica del sol. Este en particular es evidente, dado que la primera fase es la evaporación. La acción del sol sobre los cuerpos de agua superficiales hace que el agua se evapore, llega a la superficie por cambios en temperatura, se da la condensación, se forman las nubes, otra vez cambios en temperatura y algunas reacciones químicas hacen que el agua se precipite en forma de lluvia, en forma de nieve, en forma de granizo, ¿sí? Por lo que cae a la tierra. Por lo general, en la parte alta de las montañas se conforman las zonas de recarga hídrica. Por eso es importante que aquí en la parte alta de la cuenca, ya vamos a ver qué entendemos por una cuenca, haya cobertura vegetal, principalmente cobertura forestal, para que el agua que esté ahí no escurra toda en lo que se conoce como escorrentía por la tierra, sino que un porcentaje importante se infiltre. Esta infiltración da origen a lo que se conoce como manto freático, pero también mucha de esta, toda por gravedad, va hacia los cuerpos de agua mayores, lagos y océanos, para que este ciclo se mantenga de forma ininterrumpida, aparentemente. ¿Por qué? Porque resulta que hay múltiples actividades humanas. Ya hablamos de la deforestación como principal ejemplo de estas, que hacen que que el ciclo de agua se vea, si no interrumpido, sí que tenga perturbaciones. La deforestación evita que haya esta captura del agua aquí arriba y que haya infiltración, porque entonces prácticamente todo el agua corre aquí a flor de tierra, y además de ocasionar otro tipo de problemas como poner en riesgo a las poblaciones que están en la parte media o bien en la parte baja de la cuenca, evitan que el porcentaje necesario de agua se infiltre, y eso ya va disminuyendo la disponibilidad teórica del agua para un país. ¿Vamos bien hasta acá? De mi parte, sí, licenciado, todo claro, gracias. Gracias, Michael. Solo Michael está en la clase. ¿Ustedes están prestando atención? Yo espero que sí. Sí, de mi parte todo claro también. Va. Todo claro, Vale, licenciado. gracias. Sí, porque ya hablamos de ese tema de las dudas y que hay que plantearlas. Por cierto, ya vieron que el próximo examen parcial es el 10 u 11 de abril, ¿verdad? Ya tienen los documentos que van a formar parte de esa evaluación. Es necesario entonces que que empiecen a leerlos. Continuemos. Bien. Guatemala, por su posición geográfica y el relieve, el perfil que tiene el país, su relieve montañoso, se forma en
en Guatemala 3 grandes divisorias continentales de agua. Estas divisorias continentales se conocen como vertientes. Las 3 vertientes para Guatemala son la del Golfo de México, la del Mar Caribe, de la parte del Atlántico, y la cuenca del Pacífico, perdón, la vertiente del Pacífico. Cada una de estas vertientes tiene ríos que forman cuencas. Vertientes y cuencas. Vertientes 3. Golfo de México, Mar Caribe o del Atlántico, Pacífico. Y cada una de estas, particularmente la del Pacífico, que es la que tiene 18 cuencas hidrográficas, el Golfo de México, 10 el Caribe, van conformando las 38 cuencas hidrográficas, estas que se ven acá con los numeritos, cada uno correspondiente a cada vertiente, que conforman las cuencas hidrográficas para Guatemala. 3 vertientes, del Pacífico, del Caribe y del Golfo de México. La más grande, la del Golfo de México, que tiene 50.640 kilómetros cuadrados. Tenemos una gran frontera con este país, toda esta parte de acá. En función del relieve, el agua va a drenar para este lado, eso es lo que quiere decir. Acá va a drenar para acá y aquí va a drenar para este lado. En función del relieve montañoso, la divisoria continental define para qué lado es que el agua escurre, ¿sí? O para dónde se da el vertido. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial donde el agua cae por precipitación. Entonces acá podemos ver, se observa la imagen. Acá hay una nube, está lloviendo, aquí también está cayendo agua. Bueno, pero ven, estos parteaguas son las divisorias continentales. Pues aquí nacen los ríos y aquí se forman las vertientes. ¿Sí? Todo esto es escurrimiento, para acá escurre el agua y conforma todo esto. En la cuenca es donde ocurre el ciclo hidrológico. Pero ¿qué sucede también en las cuencas? En muchas de estas hay actividades económicas. Se recuerdan, todas las actividades económicas generan residuos y generan desechos. Y esos, si causan daños a agentes económicos, sin que la gente que los causa pague o compense, ¿qué forman? Externalidades. Pero además, lo que sucede es de que estas actividades humanas van afectando el ciclo hidrológico y también la disponibilidad de agua. Porque acá la deforestación, por ejemplo, va a interrumpir el ciclo. Y no porque donde haya más árboles llueva más. No, eso no es del todo correcto.
Lo que sucede es de que donde llueve, si es parte alta de las montañas, es mucho más importante que acá haya cobertura forestal. ¿Para qué? Para que se den las funciones de lo que los árboles hacen. Los servicios ambientales que prestan son sumamente importantes para poder, para que los ciclos funcionen bien. Lo mismo sucede con el ciclo del agua. Entonces, si acá hay muchas actividades humanas que están degradando la calidad ambiental, el agua que está acá corre el riesgo de estar contaminada, por lo tanto también es un cuerpo de agua degradado y su disponibilidad está limitada. Está limitada a tener que tratar el agua de alguna forma, porque no se puede utilizar directamente, lo que ocasiona muchos costos. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, hay algo que se conoce como disponibilidad teórica y han estimado que en el territorio nacional hay más o menos disponibles 97.120 millones de metros cúbicos. Un metro cúbico son 1.000 litros. Este caudal, entonces, en metros cúbicos por segundo, habría que multiplicarlo por 1.000 para tener litros por segundo. Pero vemos que es una gran cantidad. Principalmente Golfo de México, recuérdense que es la cuenca más grande. ¿Sí? Entonces, hay un abastecimiento importante, pero hay que tomar en consideración algunos elementos. Esos 97.000 millones de metros cúbicos no tienen una reducción natural en esa parte alta de la cuenca. Esa reducción natural se conoce como caudal ecológico. Es la cantidad de agua que una cuenca necesita para sus procesos biológicos. Hay que restar también las pérdidas por contaminación, por lo que entre el caudal ecológico y la contaminación va quedando, tal como lo vemos acá, del agua potable, perdón, del agua dulce disponible, el 57% es agua subterránea y el 43% es agua superficial. Estimaciones para Guatemala. Pero a este 100 le quitamos 65%, que es el caudal ecológico y la contaminación. Por lo tanto, se estima que de esos 97, solo hay una disponibilidad neta del 35%. Ahí se va reduciendo. Y la otra circunstancia, bueno, antes de eso, ¿todo bien con la diapositiva anterior? Sí, todo bien. La otra circunstancia es de que no en todo el país llueve igual. Hay lugares donde la precipitación anual es mucho mayor. Y esto podemos verlo acá en estos dos mapas. Uno es de la disponibilidad de agua en función de dónde llueve y el otro es efectivamente el de precipitación anual. Y coinciden mucho. En función de observar que, de acuerdo con esta
con este mecanismo de semáforo, la parte roja es la que tiene problemas. Mientras más intenso es el rojo, mayores problemas tiene de estrés hídrico. El verde es un exceso de precipitación. Concuerdan correctamente con el de precipitación anual del MAGA relativamente más reciente, donde vemos que la parte de la franja transversal del norte y toda la parte de la boca costa, acá, una buena parte de la boca costa, son las que presentan la mayor cantidad de precipitación anual. Eso, por supuesto, hace que sean las áreas con las que se coincide acá, tienen mayor disponibilidad de agua. Esto que está aquí marcado es el corredor seco. Pero este corredor seco, como podemos observar acá de este más reciente, se ha ido extendiendo mucho más. ¿Dudas? No. Bueno. Otra circunstancia es, recuérdese, las cuencas, perdón, las vertientes. ¿Hacia dónde es que el agua va? Por gravedad. Sucede que existen lo que se conoce como cuencas transfronterizas. ¿Qué es eso? Es una cuenca hidrográfica con ríos que drenan o escurren hacia los países vecinos. Para el caso de México, es donde se observa la mayor cantidad de cuencas en frontera, que es este CF. Y eso es, pues, particularmente visible en función de que es el país con el que mayor frontera se tiene. Sin embargo, también hay cuencas transfronterizas con El Salvador, Honduras. Todo el tema del río Motagua con Honduras, todo el problema es que en esta parte es donde está la vertiente del Mar de las Antillas. Todo esto drena en buena medida para Honduras. Y el asunto del litigio internacional por toda la cantidad de desechos sólidos es en función de que esta agua escurre para ese lado. ¿Dudas? ¿No dudas? ¿No comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que, bueno, sería más que todo, quién es el que se encarga como de medir cuánto agua tenemos? ¿O cómo es que hacen ese cálculo? Ya, bueno, en buena medida es una mezcla de trabajo entre INSIBUME, Ministerio de Agricultura y otros institutos a nivel internacional que hacen ese tipo de mediciones. ¿Cuánto es el agua que está disponible en función de establecer? Se recuerda cuando veíamos los temas de cambio climático, ¿verdad? Sí se recuerda. Sí. ¿Qué entendíamos por clima? ¿Qué entendemos por clima? Se recuerda que eran temas estadísticas del estado del tiempo. Entonces se tienen ya mediciones respecto de cuánto llueve en cada lugar, en función, por supuesto, del comportamiento histórico.
Han habido muchos elementos que han cambiado, pero aún así se considera que en función de todo el histórico, va a llover sobre esa región tantos milímetros durante el año. Y así es como se estima cuánta agua es la que en ese sector se precipita. De ahí sale el tema de la disponibilidad. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ya vimos el agua por el lado de la oferta. Ahora toca analizar cómo se usa. Ese es el análisis por el lado de la demanda. Recuerde que todas las actividades humanas, todas, absolutamente todas, necesitan agua. Por lo tanto, toda la producción de bienes y servicios emplea agua. Algunas actividades consumen el agua y ese consumo se calcula como la diferencia entre el volumen de entrada y el volumen de salida. Si hay una diferencia entre estos, o sea, si digamos entran 100 y salen 30, esos 70 diferencias se llaman uso consultivo. El tema de consultivo está en que se consume. Entonces, ese uso consultivo, a diferencia de otras actividades que no consumen el agua, como la generación de energía, por ejemplo, generar energía eléctrica a través de agua se hace de diferentes maneras. Se almacena en presas, se aprovecha la caída, se aprovecha el caudal de algunos de los ríos. Pero si es, por ejemplo, hidroeléctrica y lo que mueve son turbinas, mueve la turbina y sigue su camino. Solo pasó moviendo la turbina, dándole vueltas para hacer que se generara electricidad. Otro uso no consultivo del agua es el tema del transporte. Pero eso lo vamos a ver aquí, ahorita. Veamos ejemplos de usos consultivos. Uso doméstico, uso industrial, riego o irrigación. Y esta parte es terrible. Y en Guatemala esto se ve, que utilizan el agua como eliminación de desechos. Y ahí no es que eso se consuma, sino que el tema es de que reduce la oferta disponible. Ahora, los usos no consultivos, generación de energía eléctrica, aprovechando el caudal o las caídas. También hay generación de energía eléctrica, hidroeléctrica, con algo que se llama energía mareomotriz. Cambia en función de la hora del día, el nivel, las mareas, y en ese subir y bajar va moviendo igual otros mecanismos que generan energía eléctrica. Recreación y turismo. Aprovechar la belleza escénica del lago de Atitlán, del lago de Izabal, aún en sus años mozos. Y se puede recuperar algún día el lago de Amatitlán. Le dan belleza escénica a los lugares y no se desgasta con verlo. Sí se pone en peligro por todas las descargas de aguas residuales que van hacia estos cuerpos de agua sin ningún tratamiento. La acuacultura o acuicultura
no consumen el agua, es solo para, ahí es el hábitat de peces, de los hidrobiológicos que mencionamos. Y la navegación tampoco se consume el agua por pasar el barco por ahí. ¿Dudas? Este es un ejercicio que hicimos en el salón anterior porque surgió una duda de uno de sus compañeros y su compañero lo que mencionaba es ¿por qué hay determinadas marcas de agua envasada que son más caras que otras? Y ahí hablábamos un poco respecto de los temas de la mercadotecnia, los temas de la imagen, incluso algunas de estas aguas embotelladas tienen denominación de origen, seguramente, que las caracteriza como propias de determinado lugar, aunque muchas veces el agua envasada que se compra, ¿sí?, proviene de agua municipal tratada. Pero bueno, ese es algo que sucede. Bien, pero esto que está acá es un ejercicio que hicimos en función de cuánto vale, no. ¿Qué precio tiene una botella de medio litro de agua? Dijimos que en promedio 5 quetzales. Eso implica que un litro debería de costar, no, su precio debería de ser de 10 quetzales. Un galón tiene 3.784 litros, por lo tanto su precio es 37.84. Un tonel tiene 42 galones. Llenar un tonel con botellitas de medio litro de salvavidas costaría 1.589 quetzales. Ese es un precio sumamente alto a pagar. Pero los supuestos son que esta es la única forma posible de abastecimiento de agua potable. Se compara con el precio del petróleo sin refinar, petróleo, que venden en toneles de 42 galones. Hoy me decían, el precio está cerca de los $80 el barril, el tipo de cambio como por 7.80, eso hace que cada barril tenga un precio estimado de 624 quetzales, que es una diferencia muy grande respecto de lo que costaría llenar un tonel con puras botellitas de medio litro de agua. ¿Me siguen con este ejemplo? Chile. Ya. Otro detalle que mencionamos es que en Guatemala, en promedio, cada uno de los habitantes consumimos 120 litros diarios. En promedio. Mire a ese nivel de consumo por el valor de un litro. ¿Será que estamos en condiciones de tener como única fuente de abastecimiento el agua embotellada? Creo que indudablemente no. Y esto de acá
era respecto de, vimos que mucha del agua que llueve se infiltra en la tierra. Al infiltrarse, crea lo que se llama manto acuífero o manto freático. Ese manto freático en la ciudad de Guatemala cada vez se encuentra agua a mayores profundidades. Digamos que estos son 600 pies y esto era los 80s o los 90 finales. Estos son los 2000 mediados y estos son actualmente. Cada vez cuesta más porque está mucho más profundo encontrar agua dulce, lo que implica costos mayores y por ende un precio mayor. ¿Dudas? Ninguna. Por el momento no le. Bueno. Ok, entonces, para Guatemala, una estimación al 2020, en función de las principales, el origen por el lado de la producción del PIB, tiene estas actividades. Un cálculo rápido dice que agricultura emplea el 34% del agua disponible. La industria manufacturera cerca del 31% y suministro de electricidad, gas y agua, aquí están las empresas municipales de agua, utilizan el 31% de la oferta de agua disponible. Estamos. Comentamos que todos los bienes y servicios tienen en común agua y energía y que para producir todo lo que conocemos se necesita agua. Es agua que se necesita para producir cualquier bien o servicio se conoce como agua virtual. Entonces, el agua virtual tiene algunas mediciones. Esta, por ejemplo, dice que para producir 1 kilogramo, estas son 2.2 libras de carne de res, se emplearon 15.500 litros de agua, desde el alimento de la res hasta su beneficiado y su distribución para el consumidor final, se consumen 15.500 litros. ¿Me estoy dando a entender con esto? Silly. Ya. Ok. Como cualquier otro factor de producción, recuerde que el agua tiene más de un uso o destino posible. Eso es, tiene objetivos en competencia. Agricultura, generación de electricidad, agua para consumo humano, agua para industria. Sin embargo, países como Guatemala presentan estos graves problemas de agua por la carencia de una ley específica que pueda normar su uso adecuadamente. Esa es una ley general de aguas que estaba incluida o considerada en la Constitución del 85, pero todos esos años después
aquella 38, no se ha promulgado esa ley de aguas, lo que hace difícil en temas de gobernanza establecer quién la usa primero o quién la usa, como está sucediendo acá. Aunque este es un dato ya viejito, es del Censo Nacional Agropecuario, el último que se hizo, por eso es que ese dato es de aquí. Para ese momento, en el país se regaban 311.557 hectáreas, que esta superficie potencial de riego. Veamos en qué. Aquí, vámonos. Cultivos cosechados en superficies con riego. Maíz, pero este no es el maíz de los pequeños y microproductores. Este es el maíz de los comercializadores. Y ve acá los cultivos que mayor agua utilizan para riego. Adelante. Era la asistencia, Lic. Disculpe. Muy bien. Perfecto. Se recuerdan entonces, eso lo comentamos también en el salón anterior, dónde se encuentran estos cultivos, en la gran propiedad. Y esa gran propiedad, al contrastar con estos de precipitación pluvial, podemos ver dónde es que la mayoría se encuentra. Aprovechando ese nivel de precipitación que hace que haya mucha agua disponible. Vean, según FAO, otra medición, entre 2003 y 2010 hubo un incremento en la cantidad de riego agrícola. Partiendo de este dato, vienen y calculan para 2010 que el 61% del agua para riego era para caña de azúcar y palma africana, 22% banano, plátano y melón, y el 17% restante en un rango amplio de otros cultivos. Otra vez, una gran cantidad de recursos para unas pocas actividades y un porcentaje bajo para otras muchas actividades que también necesitan de recursos. ¿Me estoy dando a entender con esto? Bueno, espero que sí. Esta es la última diapositiva. A falta de una ley específica de agua, lo que ha sucedido es que se han hecho algunos comités de cuenca, algunas iniciativas que han servido para irle dando un poco de gobernanza al uso del recurso hídrico. ¿Cuáles son los objetivos de esta alianza por el agua? Donde está de Nature Conservancy, la Universidad del Valle, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es otra ONG de corte ambiental. Este de acá es el Instituto Privado de Estudios sobre el Cambio Climático, pero este es de los azucareros. Entonces, si esta parte de acá juega con asimetrías de la información, el tema del desvío de ríos y toda esa parte sigue dándose cada año en nuestro país. Particularmente en esta temporada son múltiples las quejas relacionadas a el tema de agua para riego. Desviar el río y no importa que pase en la parte media o baja de la cuenca. Ya, ahora ya sabemos que es una cuenca y podemos ver que eso ocasiona múltiples problemas. Entonces la idea es tener mejor gobernanza sobre el agua,
fortalecer la creación o la actualización de las políticas públicas existentes respecto de los recursos hídricos. Esto es importantísimo. Los mecanismos financieros. Entonces acá dice que deben haber mecanismos financieros que ayuden a promover el diseño de mecanismos para orientar inversiones hacia la gestión integrada de recursos hídricos. Eso es lo que significa GIRH. Y otro componente importante es el de investigación e información, y el último, el de comunicación y sensibilización. Regresémonos a este. Este acá. Si esta fuera la única forma posible de abastecerse de agua potable para su consumo doméstico, usted estaría en la posibilidad de gastar la misma cantidad de agua que gasta hoy. Pregunta abierta al foro. Ay, hoy mi foro está dormido. Sin asistencia, de plano, Lick. Sí, yo digo que sí. Porque no están. Nadie tiene ningún comentario ni ninguna participación. Sí, César, adelante. Lick, yo se cortó un poquito la conexión, entonces no entendí qué pregunta estaba haciendo ahorita, pero hace un ratito le estaba consultando sobre qué significaba el 12%, digo, que se tenía como para cubrir el 12% de la superficie potencial de riego. ¿Quiere decir eso que no se está aprovechando el agua adecuadamente y por eso estamos teniendo solo esa parte cubierta? ¿O qué significa ese 12% que yo lo vi bastante bajo? Busquémoslo porque Está después de esa, Alex. En la otra, no, está en la otra, perdón. Ahí, ajá, que dice de que se regaban 311.557 hectáreas, cerca del 12% de la superficie potencial de riego. Para mí ese 12% me parece muy bajo, pero no sé qué significará. ya. Bueno, creo que si este fuera mayor, yo creo que la parte sustancial de esto es a quién pertenece esas hectáreas que están bajo riego. De esta superficie, la mayor parte está en manos de iniciativa privada. ¿Ya? Y no hay mecanismos de gobernanza sobre ella. Por eso hablaba de la ley de aguas. Mientras no haya una ley de aguas, estos patrones de uso no cambian. Porque el único costo que tienen este tipo de productores es lo que les cuesta llevar el agua hacia sus fincas, desviar el río, los canales de irrigación. Si es agua subterránea, el precio de bombearlo. Pero no, hasta ahí. Yo creo que la parte importante es que no hay una gobernanza sobre el agua. No hay políticas gubernamentales por parte del MAGA ni de parte de nadie para utilizar de mejor manera el agua disponible. Y bueno, entiendo esa parte de lo de la importancia de quién es ese 12% y pues abajo dice, bueno, está para azúcar y palma africana, banano y plátano. Entonces,
Pero ahorita la duda que yo siempre he tenido con la ley de aguas es, o sea, ¿cuál sería el objetivo? Porque en teoría al día de hoy el uso del agua es como que más libre de alguna forma. Entonces, si lo regulamos, o sea, ¿qué es lo que se pretendería introducir? Digamos, limitar la cantidad de agua de uso. O sea, eso de alguna forma no afectaría de alguna forma la producción agropecuaria o agroindustrial. Ahorita le respondo eso. Vea, Ujú. es a nivel internacional, esto de acá, esto de mecanismos financieros, esto que está aquí, a ver, acá, mecanismos financieros, dice. Dentro de esos mecanismos financieros para orientar inversiones a gestión integrada de recursos hídricos, a nivel internacional, hay varias figuras de esto, que son tarifas y cánones. El que se me viene a la memoria es uno que se llama canon ambientalmente ajustado. Y ese canon ambientalmente ajustado, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir esto. ¿Está en pantalla? Clic. Vale. Esta es algo que se llama canon ambientalmente ajustado. Y es una ley que emitió Costa Rica ya, hace algunos años, precisamente para regular el uso del agua. Cada uno de los usuarios utiliza en forma diferenciada el agua. Es lo que veíamos en función de en qué se usa en Guatemala. El agropecuario, residencial, comercio e industria, y todos deberían de pagar una tarifa diferente en función de su uso, pero también en función del valor que el agua tiene. Porque mencionaba que muchas veces los costos que las actividades tienen es solo meterla en un canal, meterla en un tubo o bombearla. Esos son costos de abastecerse de agua, pero no se están incluyendo, y eso sí lo haría la tarifa o el canon, el valor que tiene el recurso hídrico. Recuerde que todos los recursos naturales generan bienes y generan servicios ambientales, los cuales se interrumpen si usted desvía un río o si la actividad desvía un río en la parte media o en la parte baja, depende de dónde sea la desviación, van a haber cambios importantes respecto de cómo funcionan las cosas por la no disponibilidad de agua. Esos costos deberían de considerarse. Adicionalmente, también el tema de la contaminación y el sobreuso del recurso debería también ser parte de la evaluación. Así, por ejemplo, este que es de Costa Rica. Entonces ahí funciona el Ministerio de Ambiente y Energía, funcionan juntos ahí en Costa Rica, y decidieron que tendrían que poner tarifas diferenciadas para agua superficial y para agua subterránea. Y dependiendo de la categoría de usuario, así le cobraría por metro cúbico. Y por eso es que en Guatemala no se establece una ley de aguas, porque los múltiples usuarios
no tienen estos costos que esto generaría. Entonces mantienen su competitividad a través de desviar ríos. ¿Y qué importa Cuenca Abajo? Lo que importa es la tragedia de los comunes que sufre el agua. Lo que es de todos no lo cuida nadie. Ellos lo cuidan bien para sus intereses. Estamos hablando de la producción que más agua demanda, ¿no? Del top 5 a nivel mundial. Pero, ¿y los costos reales? Tener competitividad, sí. Qué bonito, ¿no? Pero, ¿y cómo se prioriza el uso? ¿Qué cantidad debe designarse para mantener el caudal ecológico? Para que las comunidades se abastezcan de agua, priorizando su consumo directo, no su uso en actividades agropecuarias. Se puede, a nivel internacional se ha hecho. Lo que pasa es que aquí poco importa. Y mejor si así se queda, porque los grandes usuarios del agua están en contra de una estructuración de una tarifa así, en la que paga más por el agua el uso industrial, el uso comercial. Ya. El uso, dependiendo de los cultivos, de qué cultivo se trate, tienen tarifas diferentes. Pero lo que busca es mejorar la parte que tiene que ver con la gobernanza del agua. A eso se refiere. Gracias, Lick. Me queda claro. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, si ya no tienen más dudas ni preguntas, por mí, nos vemos el jueves, Dios mediante. Bueno, Lick. Perfecto, entonces que tengan muy buena noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy bien, nos vemos. Buenas noches, Lick. Hasta luego, César.